Tal? Yo soy Marcos Hilario y en esta ocasión me di un paseo virtual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, explorando esta eh, máxima casa de justicia de nuestro país, me encuentro que pues algo muy preciado es que tiene en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de acciones importantes. Sobre todo, lo que a nosotros nos interesa como docentes es que tenemos algunos recursos que podemos utilizar para nuestros alumnos. Y aquí aparece un material didáctico que es fundamental que conozcamos para poderlo compartir ahora en vacaciones con los niños confinados por el COVID-19. Pues es importante que nosotros tengamos un material que analizar con nuestros alumnos, y bueno, pues los papás con los hijos. Y entonces quiero compartir esta plática con ustedes y que espero les sea de mucha utilidad. Me refiero a un libro, a un material digital que quiero compartir con ustedes y que pues habla acerca de conocer nuestra Constitución. Bueno, son 5 capítulos, vamos a analizar en esta ocasión la primera parte, que va a hablar fundamentalmente sobre la Constitución política y nuestros derechos fundamentales. El Poder Judicial de la Federación al alcance de los niños en una segunda edición. Bueno, sin duda hay otros materiales que ya han editado y que ahora en la plataforma se encuentra este material. Como ven, aquí hay una pequeña presentación y bueno, pues va destinada a los niños, a los infantes, pues explicándoles que México es nuestra nación, aquí es donde nacimos, es nuestra patria y bueno, pues es importante que los niños vivan en paz, en un clima de orden, paz y de justicia. Y para eso se creó la Suprema Corte de Justicia, bueno, el Poder Judicial de la Federación. Y entonces, pues, bienvenidos a este pequeño análisis y después es solamente un pequeño vídeo para que ustedes compartan con sus niños el material que voy a compartir también en PDF. Te invito a leer este libro en el que conocerás qué es y cómo funciona el Poder Judicial de la Federación. Ok, vamos a ver, en el capítulo 1 se encuentra, dice la Constitución Federal. Nuestro país tiene una ley suprema que es la Constitución y bueno, la Constitución es este pequeño libro que pues pareciera insignificante, pero para nada es el libro que rige la vida de los mexicanos, norma la conducta de los mexicanos y bueno, pues en este documento se encuentran todas las garantías, se encuentran las formas de organizar nuestro país y entonces por eso es fundamental conocer su estructura. Veamos más adelante. Tenemos aquí un cuadro que nos da una ilustración acerca de cómo está estructurada la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, como vemos, está dividida en dos, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática pues contiene los derechos fundamentales de los mexicanos. Allí se encuentran estampados nuestros derechos, los de los niños, los de los adultos, pues de todos. Y esta parte dogmática se compone de los primeros 29 artículos de la Constitución, es decir, del 1 al 29, ustedes encontrarán esos artículos que fundamentan los derechos con los que contamos en este país, los mexicanos, y por supuesto que también quienes entran al país y se nacionalizan gozan también de los derechos que se contienen en esta Constitución. Por otra parte, la parte orgánica organiza la forma en que se rige el Estado, en que funciona el Estado. Como vemos, la parte legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es decir, la división de poderes y cómo funciona cada uno de ellos en esta parte orgánica que se compone del artículo 30 al 136 es donde vamos a encontrar la forma en que está organizado el poder
el poder público en nuestro país. Bueno, es importante que los alumnos aprendan esta forma en que se organiza nuestra Constitución, pues desde niños, porque yo recuerdo, sin evidenciar a nadie, sin hacer más que un buen recordatorio, que en alguna ocasión publicaron un video y en el que les preguntaban a los diputados cuántos artículos tenía la Constitución. Y bueno, pues desafortunadamente a veces no tenemos la información, a veces no recordamos la información y veíamos como nuestros diputados se ponían nerviosos porque no sabían contestar a veces a una pregunta que es básica, por supuesto que es básica para todos los mexicanos. Y bueno, pues más adelante encontramos porque es importante que sepamos cuáles son los derechos humanos. Y bueno, como vemos, los derechos humanos creo que pues los tenemos todos por el simple hecho de existir, de, pues del hecho de nacer, el hecho de pertenecer a una comunidad y pues creo que es fundamental que cuidemos de estos derechos humanos y el gobierno está obligado a proteger nuestros derechos humanos tal como se estipulan en los artículos que corresponden a esta parte, a la parte dogmática. Y bueno, creo que sin importar la religión, sin importar la economía, sin importar nuestra posición social, sin importar si eres hombre o si eres mujer, sin importar cuántos años tengas, tus derechos humanos están consagrados en la Constitución. Hay otros derechos, hay muchos derechos considerados en el estudio de estos mismos, vamos a ir encontrando que tenemos muchos derechos, entre ellos la alimentación, el libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y bueno, estos derechos que están consagrados en la Constitución, pues se nos invita a que conozcamos a través del análisis de los materiales que nos propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la salud, el derecho a transitar libremente, pues nadie nos puede detener de manera arbitraria, salvo que nuestra conducta represente un peligro para la paz pública. Tenemos derecho a la religión, a tener creencias religiosas. Este país es muy respetuoso de los derechos religiosos. Creo que no hay autoridad en este país que nos limite a congregarnos, a reunirnos de manera pacífica para realizar eventos de tipo religioso, siempre que nuestra conducta esté dentro del marco de la norma y del derecho. Ese es el único requisito en México y bueno, pues afortunadamente vivimos en un país de derechos y nuestros gobiernos son respetuosos de ello. Entonces México es muy bonito porque nos sentimos libres, vivimos libres y creo que el gobierno jamás ha negado el deber que tienen de cuidar, de garantizar ese derecho que se encuentra estampado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en los tratados internacionales, por supuesto. Pues muchas gracias. Recomendamos este material que encontramos en la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues muchas gracias por ver este video. Recomienda el material y pronto vamos a compartirlo en PDF y por supuesto que ahí está la página, ahí lo pueden descargar. Es totalmente gratuito, pues ya vimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da muchísimos servicios, entre ellos materiales didácticos que nos pueden servir a los alumnos, a los papás, a los maestros, ahora que estamos confinados y estamos de vacaciones. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.